Adonai Eloheinu melech haolam, בשם אדוני ישוע המשיח הקדוש, לדבר רוח הקודש, לא דבר מליד אדם. Queremos oír tu preciosa voz, no la voz del hombre. Abba, háblanos. Queremos aprender más de tu bendita Torah. בשם גדול de nuestro Adonai Yahshua HaMashiach, תודה רבה. Omen, Beomen. Shebe Bakashah Achim. Su servidor, quien le habla, Roe, Dr. Javier Palacio Celorio, de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar las páginas de internet gozoypaz.mx en español, yacosweb.net en inglés y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza y hágalo pronto. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Hágalo pronto, los tiempos se están acortando. Vamos a empezar hoy el estudio del libro de Esther. Este libro, voy a aclarar varias cosas en primer lugar. Muchos dicen que este libro no es bíblico, que este libro no es inspirado por el Ruach HaKodesh, que en este libro no se menciona el nombre del Eterno, que en este libro no se mencionan ni los sacrificios ni las ofrendas, que en este libro no se habla de muchas cosas de la Torah. Bueno, vamos a ver a la luz de la Torah, de la palabra misma, del Ruach HaKodesh que nos guíe, si este libro viene de parte del Ruach HaKodesh o no. 1, 2. Vamos a ver el contexto histórico, recordando a los profetas que leímos, que estudiamos, Esdras y Nehemías, para que veamos si realmente es inspirado o no por el Ruach HaKodesh. Vamos a ir por puntos. Voy a dar un prólogo, por así decirlo. Voy a hacer un prólogo del libro. Y pueden ustedes ir anotando, por favor. El contexto histórico se desarrolla en el periodo persa. Es en el año 539 a 531 antes de Yahshua HaMashiach. Esto es muy importante, por favor. Dije que se desarrolla en el periodo persa, el periodo del imperio persa, y dije que es en el año 539 a 531 antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a ir con el punto número 2. Ustedes me dicen cuando estén listos. Punto número 2. Muchos israelitas, anótenlo, les va a servir. Muchos israelitas retornaron del exilio para reedificar el templo. Repito, muchos israelitas retornaron del exilio babilónico para reedificar el templo y organizar los sacrificios. Lógico, si va a haber templo, otra vez sacrificios. Amén. Ahora, número 3, y este es muy importante, pónganlo con letra mayúscula, amados Sajín, que nos ven a través de internet aquí, que la local. La mayoría decidió, o sea, la mayoría de israelitas, no regresar a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Fue la mayoría, pongan mucha atención, por eso les dije, por favor, que lo anotaran con letra grande. La mayoría decidió no regresar a Eretz Israel. ¿De acuerdo? Puedo continuar con el número 4. Ahora, anoten esto. Debían haberlo hecho. ¿Por qué deberían de haberlo hecho? Porque era una mitzvah, era un mandamiento de Yahweh, no de un profeta falso, no, sino de Yahweh a través de sus verdaderos profetas. Entonces, ellos, los israelitas, deberían de haber salido de Babilonia. Lógico, ya estaba el imperio persa, pero ellos deberían de haberlo hecho. Porque esto era una profecía, era una mitzvah. ¿Sí lo anotaron así, que era una mitzvah?
Ahora vamos a Isaías 48, verso 20. Isaías 48, verso 20. Cuando lo tengan me dicen un amén. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, simjá, publicadlo, llevadlo hasta el pueblo postero de la tierra, decid, redimió Yahweh a Jacob su siervo. A ver, todos amados Sahim, amén. Ahora, esta profecía es prácticamente porque era para una vez que se terminaran los 70 años del exilio, el pueblo completo, debería de regresar a Eretz Israel. Vamos a Jeremías, por favor, Jeremías 50, vamos a Jeremías 50, verso 8. Vamos para allá, amados Sahim. Jeremías 50, verso 8. Cuando lo tengan me dicen un amén. Sí. Huid del medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Todos amén. Ahora, si tú ves a veces la Biblia te remite a Apocalipsis, y es que el sistema babilónico lo heredó la católica romana. Entonces también es un mandamiento para todos salir de ese sistema, aunque no se esté en Irak, antes en la Babilonia, pero es el sistema. Recuerda, el problema es lo espiritual. Entonces es salir de ese sistema corrupto de idolatría a los muertos, etcétera, todo eso. Ahora, hay otra cita y vamos para allá, Jeremías, allá adelantito, 51:6, Jeremías 51:6. Cuando lo tengan me dicen un amén. Huid del medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Yahweh, le dará su pago. ¿Todos? Es lo mismo en lo espiritual. Ahí está hablando exactamente de lo físico, que no se quedará en Babilonia, porque había decretado Yahweh a través del profeta que 70 años pasarían, y eso lo entendió muy bien el profeta Daniel. Cuando estudiamos el libro de Daniel, así lo entendimos, ¿de acuerdo? O sea, Daniel había entendido 70 años, vamos, de regreso a la tierra, eres Israel. Ahora, por favor, vamos, para que se entienda bien para los nuevecitos, a Jeremías 29, verso 10. Vamos para allá. Jeremías 29, verso 10. Aleluya. Entonces en lo espiritual es más. En lo espiritual es más todavía. Sí, van atentos. 29, 10. Porque así dijo Yahweh: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Está hablando de Eretz Israel. Ahora, fíjense muy bien, lo vamos a traspolar, esto no lo van a leer todos, lo vamos a traspolar a nuestro tiempo. Yo ministré en los audios de La Bestia y el Sistema Global y en otros audios, las profecías de que la casa de Israel, el castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. ¿Fue así? Con datos y todo preciso. ¿Se acuerdan de Ezequiel de este lado, acostadito de este lado? Todo eso ya lo sabemos. Bueno. Entonces, al terminar el castigo de la casa de Israel, fíjense, traspolémonos para nosotros, dice, yo os visitaré. Entonces, por eso tú y yo sentimos regresar a la Torah, guardar el Shabbat, entrar a todos los pactos, guardar la santidad. Por eso sentimos eso, porque Él nos visita por medio de su Ruach HaKodesh. Ahora, voy a hacer un paréntesis, el diablo también visita.
Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces son las pesadillas, las cosas muy claras. Entonces él trata de imitar todo lo que hace el Eterno. Bueno, en este caso, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. Él despertó sobre nosotros su buena palabra, que es regresar a la Torah. ¿De acuerdo? Eso es para nosotros. Ahora, en aquel tiempo él ordenaba que salieran de Babilonia. Ahora, tienes ahí estas 4 citas, entonces, en Isaías 48, verso 20, y Jeremías 50, verso 8, está diciendo, salid de Babilonia. Era una orden. Y vuelvo a repetir, no todo, y la gran mayoría, desgraciadamente, del pueblo de Israel, no estoy juzgando, estamos diciendo lo que dice la Tanaj, no regresó a Eretz Israel, decidió quedarse en el imperio persa. Bueno, ahora, pueden anotar que en Deuteronomio, puedes poner, recuerdo que en Deuteronomio, de Barim 28, están las bendiciones y las maldiciones. ¿Sí? Ok, entonces si obedecemos al Eterno tendremos bendición, y si no, viene maldición. ¿Amén? Bueno, no solamente Esther y Mardoqueo, Mordejai, no retornaron a su tierra. Lógico, estamos hablando de que ya eran generaciones después, pero ellos no regresaron porque ellos estaban más interesados en otra cosa. Entonces era un mandato profético, anótalo, era un mandato profético de parte de Yahweh regresar a Eretz Israel. Entonces, en el caso de Esther y Mordejai, ellos podían haber regresado a la tierra, pero ellos no quisieron. No estoy diciendo barbaridad y media, estoy diciendo lo que dice la Tanaj. Bueno, ahora, vamos a pasar a otro punto para que vayamos desglosando este libro. El monarca persa era Asuero. Lo voy a mencionar así por los nuevecitos, ¿de acuerdo? Porque si utilizamos los nombres originales, en este caso, nos interesa, a mí me interesa mucho que el nombre original sea el de Yahweh, quien es Yahshua, Ruach HaKodesh, etc. Sí, Shabbat, sí, pero vamos, el nombre de un rey sí es importante, un rey persa sí es importante, pero si no los nuevecitos los vamos a hacer confusión. El monarca persa, ¿quién era? Asuero. Ahora, todos estos sucesos, anótenlo, se dieron en una década, o sea, en 10 años. ¿Vamos bien? Ahora, anótenlo tal cual, por favor, porque es la verdad. En este libro no se menciona el nombre de Elohim. Aunque aparece decodificado. Aunque aparece decodificado. Entonces, si está decodificado el nombre de Yahweh en el hebreo cuadrado, si está decodificado, pero así como tal que diga Yahweh, Yod Hei Vav Hei, no está. No están las 4 letras una tras de otra del nombre bendito de Yahweh, aleluya, pero sí está decodificado. Bueno, no aparece en el libro la oración, sino hasta el momento del peligro. Por favor, no prejuicien todavía, amada casa de Judá, no prejuicie usted. Deje por favor que el Eterno nos hable por medio de Ruach HaKodesh. El ayuno también aparece, pero hasta el momento del peligro. ¿Amén? Ahora, revisando el Brit Hadashah, en el Brit Hadashah se menciona Bereshit, se menciona Éxodo, Bamidbar, Números, Vaikra, Levítico, Devarim, Deuteronomio, se menciona el libro de Josué, se menciona Esdra, Nehemías, Josué, todos los libros se mencionan en el Brit Hadashah, pero en el Brit Hadashah no se menciona en ninguna parte el libro de Esther. Anótenlo. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a aclarar ciertas cosas. Entonces, en el Brit Hadashah tú puedes revisarlo
y no vas a encontrar el libro de Esther, cuando menos mencionado como una referencia, etc. Me dicen cuando pueda continuar. Ahora, anoten esto. Los sucesos del libro de Esther fueron reales. Pues el hecho de que no aparezca en el Brit Hadashah no estoy diciendo que sea una mentira el libro. Entonces fueron sucesos reales. ¿De acuerdo? Ahora, un dato que para mí, se me hace muy interesante es que, anótenlo, en el libro de Esther no se menciona la Torah. No estoy atacando el libro, voy a dar una explicación a esto. No se menciona la Torah. Y hay otros que se van a los extremos y dicen, no se mencionan los sacrificios. No, los sacrificios, ¿cómo se iban a mencionar? Porque no solamente los sacrificios, solamente en Jerusalén, en el Beit Hamikdash. ¿De acuerdo? No se mencionan las ofrendas. No, tampoco se van a mencionar las ofrendas. Solamente eso es en el Beit Hamikdash. O sea, los sacrificios, las ofrendas, todo eso debía ser en el templo de Jerusalén. Ya vimos que si alguien ofrecía algo y había derramamiento de sangre, entonces, bueno, pues la persona caía en pecado grave. ¿De acuerdo? Ahora, anoten esto. Los Yehudim, los judíos residentes en el imperio persa, los Yehudim, los judíos residentes en el imperio persa, anótenlo con estas letras porque es la verdad, no estaban cumpliendo la voluntad de Elohim. No estaban cumpliendo la voluntad de Elohim. No estaban cumpliendo la voluntad de Elohim. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, ¿por qué no estaban cumpliendo la voluntad de Elohim? Ya lo dije, lo mencionamos, amados aquí en Isaías, salí de Babilonia, Jeremías, salí de Babilonia, ¿sí? Entonces no estaban cumpliendo la voluntad de Elohim. No es en cuanto a que hay un pueblo esparcido que tiene otras costumbres, eso es otra cosa. Que no comieran cerdo, pero el Eterno les dijo que salieran de Babilonia. Entonces, que se entiendan bien mis palabras, amados preciosos en el Eterno Yahshua HaMashiach. Si yo digo que no estaban cumpliendo la voluntad de Elohim, no quiere decir que no comieran kosher. Tal vez uno que otro guardaba el Shabbat, no lo sabemos. Pero lo que sí puedo decirles es que no estaban cumpliendo la voluntad de Elohim, porque el Eterno había mandado que salieran de Babilonia. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, el resultado de todo esto, o más que nada como el diagnóstico, así como médico, anoten esto, estaban evadiendo su responsabilidad de regresar a Jerusalén. Atención, porque voy a decir algo que es fuerte. Ellos evadían su responsabilidad de regresar a Jerusalén. ¿Pero para qué iban a regresar a Jerusalén? ¿Por qué? ¿Nada más porque sí? No. Para integrarse, anótenlo, para integrarse al sistema de adoración del templo que es la Torah. Para integrarse a la Torah, o sea, a cumplir el mandamiento de la adoración en el templo, en el Mishkan. ¿De acuerdo? Entonces tú anotaste que evadían ellos su responsabilidad de regresar a Jerusalén, pero no nada más era regresar a Jerusalén o a Israel y hacer su vida como judíos, etcétera, y ya. No, era integrarse a adorar a Yahweh en el Mishkan. ¿Qué no va a reclamar el Eterno a alguien que se sale de esta congregación y de otras, o que es expulsado por su mala conducta? Entonces, eso es grave porque no se están integrando al sistema de adoración. Tenemos que estar integrados para adorar a Yahweh. Al Eterno le place que le adoremos en familia, como hermanos, como sus hijos. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora,
yo sí, leyendo el libro, estaba, bueno, hay algo que grita del libro y pueden anotar la idea. Ellos, sin embargo, póngale, sin embargo, ellos estaban seguros de que Elohim los protegería. Aunque hubo muchos muertos en Purim. Porque muchos dicen, bueno, entonces no murió ningún judío. No, murieron cientos, tal vez miles. ¿Se dan cuenta por no haber regresado? Entonces ellos estaban seguros de que Elohim los iba a proteger y como pueblo los iba a proteger. Ahora, vamos a comparar esto. Persia, anótenlo, para ellos significaba la comodidad. Ya tenían su casa, sus negocios, etcétera, las relaciones con como comerciantes judíos, etcétera. Entonces, en Persia estaba la comodidad, sí, pero después vino la persecución por no guardar la Torah. Anótalo así, tal cual. O sea, todo lo que vamos a estudiar de Mordejai, todo lo que hizo, cómo se vistió, etcétera, etcétera, todo es interesante, pero ¿por qué llegar a esos extremos pudiendo haber guardado bien la Torah desde antes? O, sobre todo, haber regresado a Eretz Israel. Entonces, en pocas palabras, anoten esto, no hacer la voluntad divina despierta la ira de Elohim. Y ya vimos ese tema en Shabbat, ¿se acuerdan? No hacer la voluntad del Eterno despierta la ira. Pues cuidado, hacemos la voluntad del Eterno. Yo te voy a decir una cosa para todos allá y acá. Si en un momento dado Israel abre las puertas de las fronteras, es un decir. Dicen, todos los que sean israelitas y tengan amor por la Torah, es un decir, tengan amor por la Torah, regresen a Israel, les vamos a facilitar todo. No, pues todos nos vamos. Hay de aquel que se quede, pero eso todavía no se da. Vamos a ver, vamos a esperar cómo actúa el Eterno. Bendito es su nombre. Amén. Ahora, entonces los que se quedaron en Persia estaban con mucha comodidad, etcétera, tenían mucha comodidad. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Israel? 21 años para levantar el templo y con guerra, o sea, todo el tiempo angustiados. Anótalo. Entonces, en Israel, 21 años para levantar el templo. Ahora, eso es algo de lo cual, por lo cual no regresaron la mayoría de judíos, de Yehudim, porque decían, no hay murallas, no hay muros, etcétera, nos pueden matar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían miedo inclusive del regreso, o sea, del regreso como tal. Ya estudiamos Esdra que ayunaron por el viaje, ¿se acuerdan? Ya vimos lo que sucedió con Nehemías, él sí aceptó una escolta, ¿recuerdan eso? Porque había miedo, había mucho miedo. Nosotros no estamos juzgando, simplemente estamos diciendo que si el Eterno dice, regresa, Él nos guarda. ¡Aleluya! Ahora, anoten esto, por favor. No se sabe quién escribió el libro de Esther. No se sabe. No se sabe quién escribió el libro de Esther. Muchos dicen que Mordejai, no se sabe, no se sabe. Hasta la fecha no se sabe. Muchas cosas se perdieron también. Pues. Ahora, ¿qué es lo que yo saco como conclusión del libro de Esther? Si ustedes gustan anotarlo, ya si el Rahakodes te pone otras cosas, aleluya. Anoten, lo que pareció ser un producto de la suerte, Urim, suertes, es plural,
pareció ser un producto de la suerte, en realidad fue una intervención divina. Esa es la primera conclusión que yo saco del libro de Esther. Porque, sí, aleluya. Es decir, que todo el tiempo, vamos a estudiar el libro bien, y todo el tiempo se ve la intervención del Abacados. Todo el tiempo. Aunque no esté el nombre del Eterno. Todo el tiempo. No fue tanto la suerte y que si a Amán lo ahorcaron después, vamos a ver eso, todo eso. No, la intervención divina a favor de sus hijos. Aleluya. Ahora, ¿qué otro objetivo me queda a mí claro del libro de Esther? El objetivo de animar, anótelo, a los Yehudim para que regresaran a Israel. Y si que ellos regresaran a Eretz Israel. ¿De acuerdo? Amén. Bendito es Yahweh. Ahora vamos para allá, vamos a empezar a leer y vamos a ver, aquí voy interrumpiendo a cada ratito, no por ser irreverente, sino para que vayamos, ya dije un prólogo, digamos, como un bosquejo del libro, más bien, un bosquejo, ¿de acuerdo? Bueno, vas a ir leyendo verso por verso, a mi amado Ak, pero vas a ir haciendo una pequeña pausita entre verso y verso. Amén. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. ¿Te das cuenta? 127 provincias, entonces el reino era muy grande. 2. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Entonces Shusha, capital del reino. Y en aquellos días entonces fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino. Fíjense muy bien, vamos a ir desglosando. ¿Sigue? En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Entonces estaban como todos los gobernadores, los príncipes de las provincias, y es en el tercer año. Ahora, hay muchas suposiciones sobre esto, porque dice, y en aquellos días, el 2, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, porque no estaba afirmado su reino. En pocas palabras, nadie lo respetaba como rey. No tenía esa jerarquía para empezar de sangre real, por así decirlo, que eso no existe, pero es un decir. Entonces, el 4. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. 180 días un banquete. Ahora, la cuestión es esta, miren. Cuando uno andaba en el mundo, al menos un servidor, yo era invitado por mucha gente de dinero. Doctor, ¿no quiere usted venir a mi casa? Unas residencias tremendas, sacaban los cubiertos de plata, y etcétera, etcétera, todo eso. Y todo eso es pompa, ¿no? Como le llamamos aquí en México, en cuanto a querer presumir lo que se tiene, querer demostrar lo que se tiene. Eso yo lo viví con mucha gente. Querer demostrar, ¿qué quiere usted tomar? Desde el whisky más caro hasta la rascapache. Si quiere usted, y entonces todo eso es solamente presunción y no sirve para nada. Es basura eso. Entonces era para mostrar él las riquezas de su propia gloria, para que se entienda. No era tanto para los agasajados que lo disfrutan, no, era para demostrar orgullo, ponle ahí si quieres. ¿Sigue? Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días. Entonces, primero fueron 180 días. Y cumplidos los 180 días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el palacio. ¿Sigue? Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Tremendo. ¿Sigue? El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata. Ahí nada más, los reclinatorios. Yahshua HaMashiach dijo, fíjense, es que en el oriente no hay sillas para sentarse a la mesa. Son una especie de reclinatorios. No te imagines esos reclinatorios donde antes te confesabas. No, es una especie de inclinación no es exactamente una silla.
Yahshua HaMashiach dice, entonces se reclinaron, etcétera, etcétera. A lo que se está refiriendo es que no eran sillas como tal. Inclusive actualmente muchos, bueno, los beduinos son otra cosa, pero en el Medio Oriente no se utiliza tal como tal la silla. Ahora sí, pues, pero en aquellos tiempos no. Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? Sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. ¿Sigue? Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Entonces sacó toda la vajilla, ¿no? Para presumir. Era un rey orgulloso, era malvado, era perverso. Mira, muchos dicen, no, él amaba al pueblo judío. No, él odiaba al pueblo judío. Ahorita lo vamos a ver, despuesito. ¿Sigue? Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Pero como la mayoría eran borrachos, pues los iban a emborrachar. Entonces, si se le dice a un amigo, bueno, nosotros no hacemos eso, se le dice a un amigo, no te obligo a beber, no, toma lo que quieres, es darle carta, es decir, toma lo que quieras y embriágate. ¿Sí me doy a entender? O sea, no, aquí parece que el rey era muy diplomático, y entonces no beban. Aquí dice, la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. O sea, no te obligamos a beber, toma lo que quieras. Sí, ponse acá. Sigue. Asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Pongan atención, pongan mucha atención lo que dice el verso 10. Nada más di las tres primeras palabras. El séptimo día, estando el corazón... Shabbat, permíteme. Shabbat. Anótala ahí. Fíjense muy bien, no está diciendo el séptimo día de la fiesta. No, Shabbat. Séptimo día, Shabbat. Ahora, esta reina era mala y perversa. Ahorita vamos a ver que esta reina, anótenlo así, por favor, mucha madurez para todos. En sí, esta reina hacía trabajar, odiaba a las judías, odiaba a las mujercitas judías, anótenlo, y hay muchas fuentes. Hace poco un buen Aj me regaló un libro sobre Megilat Esther y está excelente ese libro. O sea, va de acuerdo a todo lo que está diciendo la Tanaj con lo que dice el libro. El séptimo día, Shabbat. Ahora, pongan atención, la reina Basti era nieta de Nabucodonosor, anótalo. Son datos importantes, hay muchas fuentes que avalan eso y es verdad. Sí. Ahora, ustedes van a decir, pero ¿dónde está eso, Roy? No está, lo estoy inventando ya. No. Miren, hay tradición oral verdadera y tradición oral que no es correcta. Sí, ya lo hemos ministrado. Bueno, pues en la tradición oral verdadera, esta reina hacía trabajar a las doncellas judías en Shabbat desnudas. Anótalo. Eso era una depravación, era una especie de burla, de humillación más bien, de humillación. Entonces, ella se portó así con las Yehudim y el séptimo día vino la sentencia, no de exilio, sino de muerte. Ahorita vamos a ver. Entonces, otra vez el 10. Amén. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Memucán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Cargas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Ahora, fíjate muy bien, aquí parece Memujan. Y significa, de Memujan significa confusión, disturbio, desorden. Hay muchos que se dicen mesiánicos que son como este. Confusión, disturbio y desorden. ¿Lo van anotando, amados Sahim? Ahora, este Memujan es aquel que siembra conflictos, siembra conflictos y discordias. Amén. Ahora, luego el 11, que
trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. En pocas palabras, el rey, anótenlo sus apuntes, la quería mostrar desnuda. No es tanto que queríamos, miren qué bella es mi esposa, no, ya estaban borrachos, recuerda, un banquete de 180 días más 7. Y esta mujer no era una santa, era una perversa, nieta de Nabucodonosor. Ya te dije lo que hacía en Shabbat ella, como conocía que el Shabbat es el día de adoración de nosotros como judíos, israelitas, entonces ella hacía trabajar a las muchachas que tenía ahí desnudas, las muchachas judías, desnudas. Tremendo, ¿no? Ahora, entonces, yo leía en ese Megilat Esther algo que realmente es cierto: con la vara que mides serás medido. Está muy bien, porque ella humillaba a las mujeres judías, a las jovencitas, y aquí el rey la manda para mostrarla desnuda ante toda la bola de borrachos. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿sí anotaron lo de qué quiere decir Memuham? Ok. Ahora, anoten esto nada más como datos. Vamos a ir desglosando. El 15 de abril, Belsasar muere. Ya lo vimos. Porque utilizó los utensilios del templo. El 15 de abril, eso ya lo vimos. Belsasar muere. En el libro de Daniel. Belsasar, ¿se acuerdan? Te aparece las letras. ¿Se acuerdan de esas letras? Bueno, ok, después vemos. ¿Quién se las sabe? Entonces, él utilizó los utensilios del templo, Belsasar, y le vino juicio y ese día murió. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Ok, ahora anoten este dato. 5 años después, la reina Vasti fue condenada a muerte. No importa que nos tardemos, es que este libro tiene muchas cosas que nos van a servir a nuestro crecimiento. Ahora, por favor, vamos a Esdras, capítulo 2, verso 1 y 2. Hay bastante tiempo todavía para aprender. Aleluya. Esdras, capítulo 2, verso 1 y 2. Cuando lo tengan me dicen un amén. Homenaje. Esos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo. Hasta ahí nada más. Aquí está Mordejai. Entonces, no que no había regresado, pero volvió otra vez a Persia. ¿Sigue? Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Hasta ahí nada más. Ahora, entonces, él es el mismo Mordejai, ya bien cotejado, es el mismo Mordejai, y luego vuelve a Persia, pero porque el Eterno tenía un plan divino, lógico, él es divino. Entonces ya había salido, Mordejai sí obedeció, pero él después ya no tenía ningún interés, él, no creo que me estoy contradiciendo. A veces tú dices, no, esto, pero el Eterno tiene un plan contigo, ¿de acuerdo? Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, en este caso, es el mismo Mordejai, sale y vuelve, pero vuelve con un plan que divino. El Eterno sabía lo que iba a hacer. Aleluya. Ahora hemos aprendido Hadassah en hebreo, ¿sí? Amén. Y persa. En el idioma persa, Esther, anótenlo, viene de Istar, de Astarte, de Venus. Esther es del idioma persa de Istar, de Astarte, de Venus. Bueno, bendito es el Abacados. Vamos a ver, entonces seguimos otra vez, vamos para allá en el libro de Esther. Vamos, el verso 12, si tienes capítulo 1, verso 12, sigue. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos,
Miren, pongan atención. Aquí hay algo importante. Entonces, como era reina, el rey no debía de haber mandado a eunucos, sino gente de mayor alcurnia. O sea, unos príncipes, no sé, algo. Pero aquí mandó a los eunucos como si se tratara de sus concubinas, etc. Entonces, no cabe duda que el rey estaba borracho, perdido. Y entonces dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. O sea, aquí hay un mensaje, que ella no obedeció por eso. Entre otras cosas, pon tú que de todas maneras no quisiera ir, pero como fueron enviados eunucos y no gente importante, ¿vamos entendiendo? ¿Van anotando? Entonces ella era una reina, no le podía mandar eunucos. No, los eunucos cuidaban a las concubinas, a las amantes, para que se entienda. ¿Sí? ¿Sigue? Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Aquí está ya, pero es una ira, no, Carlos, lógico, ya lo ministré. 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán. Ahí aparece otra vez Memucán. Ahora, pongan atención. El primer Memucán, fíjense, dice en el verso 10, el séptimo día, o sea, Shabbat, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Memucán, Vista, Arbona, Victa, Abrata, Setar, Arca, 7 eunucos. Aquí este es un eunuco. Ahora, pongan atención. En el verso que acaba de leer nuestro amado Gerardo, en el 14, dice que Memucán era príncipe de Persia. Este es otro. ¿De acuerdo? Ahora, pero el nombre Memucán en sí como tal, quiere decir confusión, disturbio, desorden, el que hace conflictos y discordias, etcétera, etcétera. Porque está hablando de dos grupos diferentes. El primero son eunucos, los segundos son príncipes. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver si ya. 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Ahora, ¿un eunuco se iba a sentar junto al rey? No, tenía que ser un príncipe, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? 15. Les preguntó qué sabía de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Recuerda, enviada por medio de los eunucos. Pues unos eunucos, entre ellos Memucán, pero este otro es un príncipe, ¿sí? Aleluya, amén. Siga. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Entonces aquí ya va a meter el veneno total. ¿Sigue? Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. ¿Pero para qué la quería? Para mostrarla como un objeto, desnuda. Entonces, ¿te das cuenta cómo era confusión, disturbio, desorden, etcétera, etcétera, meter cizaña ahí, cosa mala? Entonces las demás mujeres no se van a someter cuando sus maridos quieren hacer lo mismo, de demostrar que son hermosas, mostrándolas desnudas. Eso es lo que está tratando, es lo que está diciendo claramente aquí. ¿Sigue? Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Eso significaba la decapitación, no el exilio, sino matarla, y así sucedió. Siga. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Entonces es que realmente estaba borracho, estaba mal. La tradición oral, verdadera, lógico, trata de que una vez que se despierta de la borrachera, inclusive hay una película y está bien hecha ahí, da a entender que él estaba loco, o sea, loco en el sentido de decir, bueno, pero ¿por qué hice esto estando borracho? ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Siga. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa,
y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Bueno, ahora entonces, anoten este dato, nos va a servir a todos. Voy a decir esto antes de leer el capítulo 2 para que vayamos entendiendo mejor, amados, ¿sí? 4 años más tarde, 4 años, fíjense, más tarde de reunir a las doncellas, es presentada Esther ante el rey. 4 años más tarde de reunir a las doncellas, es presentada Esther ante el rey. Ahora, Mordejai, pónganlo aparte, Mordejai era juez, tenía un puesto importante. Él tenía un puesto importante, Mordejai tenía un puesto importante. Vamos por favor al libro de Daniel, vamos para allá, al libro de Daniel. Si ustedes, vamos, ya estudiamos el libro de Daniel, ¿se acuerdan? Daniel 2:49, cuando lo tengan me dicen un amén. Vamos para allá. Entonces muchos Yehudim llegaron a ocupar cargos importantes. Cuando tengan Daniel 2:49 me dicen un amén. Amén. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces tenían puestos importantes. Aquí no se menciona Mordejai, lógico, ¿no? Eso fue mucho antes, en el caso de Daniel. Pero en el caso de Mordejai, él era juez, así como Daniel fungió en ese tiempo. Ahora, vamos a ir leyendo otra vez. Bendito es el Abacadush. Vamos para allá, Esther. Esther, capítulo 1, capítulo 2. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén. Vamos a ir viendo con lupa, ¿de acuerdo? Todos bien, y después ves la película si es. Y ya entonces se entiende mejor algunos, vamos todo lo que pueda estar a nuestro alcance que no sea pecado, vamos a entender mejor las cosas. Recuerda, la mano divina, o sea, la mano de Elohim estuvo en todo el libro de Esther, para que se entienda, está en el libro. Siga. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que se les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Es muy importante, del linaje de Benjamín, porque lo vamos a mostrar por qué. Anótenlo, subrayenlo ahí, del linaje de Benjamín. ¿Ya lo notaron? ¿Lo subrayaron? Sí, El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí ya estudiamos eso. ¿Sigue? Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. ¿Recuerdan? Después pasaron 4 años, ¿sigue? Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, porque lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Para protegerla, lógico, para protegerla, siga. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del palacio, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses
conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Aleluya, la bendición a los Yodim. ¿Sigue? Fue pues Esther llevada al rey Asuero a casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces sacamos la cuenta, son 4 años. ¿Sigue? Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Bueno, él quiso entonces de una manera quedar bien aquí con el pueblo. ¿Sigue? Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Pongan mucha atención el 21, por favor. ¿Sigue? En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtad y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Ahora pongan mucha atención lo que les voy a dictar esto. Bigtán y Teres provenían de Tarso. Porque vamos a ver cómo, porque dice, en el verso 22 dice algo muy importante. Bueno, todo es importante. Ellos provenían de Tarso y ellos hablaban ese idioma. Por eso a mí siempre me pareció interesante lo que dice el verso 22. Ahorita les explico. Cuando Mordejai entendió esto, y yo me ponía a pensar, cuando Mordejai entendió esto, ¿qué quiere decir esto? Entonces yo volví a pensar, eso es otro idioma. Estaban hablando en otro idioma, entonces estaban confabulando contra el rey en otro idioma que no hablaban ahí, y entonces dijeron, nadie va a entender, pero Mordejai sabía ese idioma. ¿Sí se entiende? Entonces, no creo que te estoy contando cuentos chinos, ¿eh? Aleluya. Entonces anoten esto, ellos eran de Tarso y hablaban el idioma natal de ahí, entonces ellos pensaban que nadie los entendería, o que nadie entendería la conversación, pero Mordejai sí entendió la conversación de que tramaban matar al rey. ¿Sí? Amén. A ver, entonces ahora el 22 nada más. Amén. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Entonces, era no entender, pues sí, lo quieren envenenar o lo quieren matar con un cuchillo. No, entender lo que estaban hablando en otra lengua. Vamos por favor a Esdras, atrasito, vamos para allá, Esdras, en el capítulo 6. Bueno, tú recuerdas, ya ministré el libro de Ezra, nada más quiero decir esto, 6:11, ¿lo tienen? A ver, También por mí es dada orden, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Bueno, ahora, volvemos al libro de Esther, entonces, capítulo 2. Y aquí se cumplió esto. ¿Tienen el 23? Es Esther 2:23. ¿Lo tienen? Entonces, a ver, del 22 al 23. Amén. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo.
Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en Ahí una está. horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahora subraya, fueron colgados, ok, sí, fueron colgados. Y esto fue escrito, este caso, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Subrayen eso porque después tiene que ver mucho con toda la justicia que hizo el Abacados a Mordejai. Entonces estos 12 eunucos fueron ahorcados, ¿de acuerdo? Y se escribió en las crónicas reales, para que se entienda. Entonces, esto no es casualidad. Se escribió en las crónicas del rey, pero en el caso especial de este atentado y que quién lo descubrió, sabiendo otro idioma, etc., aquí está la mano de Elohim. Si quieres ponerlo así, aquí se ve la mano de Elohim. Lo vamos a ver después. Si ustedes recuerdan, bueno, voy a dar la adelantada, y platicaba yo con un buen aj, él me decía esto, y tiene razón, o sea, porque entre tantos pergaminos, cuando le viene ese insomnio al rey Asuero, entre tantos pergaminos dice, léanme algo, ¿y por qué toman ese pergamino exactamente? ¿Recuerdan? Lo vamos a llegar a ver. ¿Por qué es la mano de Elohim ahí? ¡Aleluya! Bueno, a ver. Me han preguntado muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué Elohim permite que una persona llegue a ser grande si es un malvado o un maldito? Entonces, esta es la respuesta. Elohim concede grandeza para que más fuerte sea la caída. Y eso es así. Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre, el que se enaltezca será humillado, ¿sí? Entonces, mientras más se enaltezca, más será la humillación. Y eso fue el caso de Amán, el agaíta, descendiente de Amalek. ¿Por qué agaíta? De Agag, ¿sí? ¿Recuerdan? El rey Shaul desobedeció la orden de matar a todos y mantuvo vivo al rey. Llega el profeta Samuel y lo hace pedazos, porque así lo había ordenado Yahweh. Pero esa noche tuvo relaciones y de ahí sigue la simiente y de ahí vino Amán, eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? Hay un audio en la página Gozo y Paz titulado Purim, escúchenlo otra vez, ahí está. Comento también otras cosas que vamos aprendiendo todos. Bueno, entonces, ¿por qué una persona llega a ser muy grande, más grande será la caída? Recuerda lo que dijo Yahshua Mashiach, si alguien se enaltece, será que humillado. Vamos con el capítulo 3. Amén. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedat Agageo. ¿Por qué lo engrandeció? Porque el Eterno lo permite para que sea más grande la caída en un orgulloso. Aleluya. Y mira, a ver, perdón, vuelve a leerlo. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedat Agageo. Agageo, de Agag. Y luego, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces ahí está, y todos, es que miren, a ver, quiero aclarar esto, el segundo Memuham es Amán, o sea, no el eunuco, sino el príncipe, anótenlo, les va a servir, porque tú vas a decir, bueno, entonces, ¿por qué lo honró acá? Porque él dijo, bueno, entonces, acaba con Basti, etcétera, etcétera. ¿Sí, vamos bien? Entonces, Memuham es Amán, pero es el que es el príncipe, no el eunuco. ¿De acuerdo? Y bueno, así como estudiamos también, bueno, no quiero hacerlos confusión, pero eso es exactamente Memuham, pero el príncipe, no el eunuco, es Amán. ¿Amén? Bueno, a ver, otra vez el 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedat Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Así lo mandó el rey, así lo mandó. ¿Pero qué? Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aleluya.
¿Sí? Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Entonces ya había declarado que él era judío, él no se iba a doblegar ante este diablo. ¿Sí? Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte. Anoten eso, por favor. Pur, esto es la suerte. Purim, suertes. Entonces es muy importante que subrayemos esto. A ver, sí, era judío, ok, sabían quién era su pueblo. Dice el verso 7, en el mes primero, que es el mes de Aviv, es lo más correcto, ¿verdad? En el año 12º del rey Asuero fue echada Pur, esto es la suerte. Delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Ahora, subrayen, en el mes primero, que es el mes de Aviv. Entonces, todo esto concuerda que el ayuno de la reina fue en Pesaj. Ahorita vamos a ir para allá. Siga. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Entonces, aquí, a ver, vamos a ir entonces desglosando. El rey Shaul perdona a Agag. Entonces, descendiente, fíjense cómo pone el Eterno las cosas, bendito es su nombre. Descendiente de Shaul, Mordejai. Descendiente de Agag, Amán. Shaul perdona a Agag, ¿sí? Mordejai, bendito es el nombre de Yahweh, por medio de él el Eterno hace justicia y acaba con Amán. Bendito es el Abacadosh. Bueno, entonces, por eso es muy importante entender el idioma, entre líneas, lo que nos está diciendo la Tanaj, es un decir. Entonces, es un descendiente de Agag contra un descendiente de Shaul. ¿Sí? Amén. Ahora, anoten esto. Mordejai no era la causa, o sea, la causa del problema como tal, sino la excusa. Eso es muy importante. Mordejai no era la causa, sino la excusa. ¿Ya notaron que Pur es suerte y Purim suertes? Sí. Hay cosas que a veces en hebreo, por ejemplo, Ab, papá o padre, que es la fuerza de la casa. Abot. ¿Y qué Abot? Abot, padres. Pero se dice en femenino. Hay cosas que no, en el hebreo, es ahí donde nos cuesta un poquito de trabajo aprender, pero vamos aprendiendo todos. ¿Amén? Ahora, ¿por qué se echaron las suertes? Anoten, los persas creían que con esto sus dioses les daban fechas donde podían tener éxito. Pero nosotros sabemos que no es así. Entonces ellos como persas creían que sus dioses les podían dar éxito, les podían dar fechas donde podían tener éxito. No, eso es adivinación. Ahora anoten esto, les va a servir a más. El libre albedrío y las decisiones que tomemos por el libre albedrío, eso es lo que es la suerte. O lo que llamamos suerte, pero no es una suerte como ellos lo entienden o como el pueblo pagano lo entiende. Nosotros parlamos Torah. El libre albedrío y las decisiones que tome cada quien, eso es la suerte, o la suerte. ¿Qué buena suerte tienes? Sí, pero trabajamos mucho, ¿no? Tenemos libre albedrío. Entonces yo tomo la decisión, yo trabajo. Trabajamos, yo
luego dice, qué bien te va, tienes mucha suerte. No, tengo libre albedrío, la bendición del Eterno en primer lugar, aleluya. Ahora, en el mes de Adar, anótenlo, en el mes de Adar muere Moshe. Pero también nació Moshe. Revisan los 5 libros de Moshe, etc. Todo eso ya está grabado, ya está filmado ya. Entonces, Adar, muere Moshe, pero también nace Moshe. Entonces, ¿por qué cayó en Adar? ¿Quién permitió que cayera en Adar? Yahweh. Aleluya. No tanto porque, mira, los persas sabían muchas cosas, hasta había cuando había muerto Moshe, algunas cosas, pero no todo, ¿no? Pero se olvidaron de que Moshe nació en Adar. Ahora, nosotros no idolatramos a Moshe, simplemente estoy diciendo esto que no tiene ninguna, no son coincidencias, todo está en las manos del Abacados. Aleluya. Ahora, sigue donde te quedaste. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Ahora, vamos a ir por partes. Anoten esto, Amán pensaba que esto iba a ser el fin del pueblo judío. ¿Por qué? Porque él conocía que en Adán murió Moshe. O sea, hay cosas muy claras acá. Entonces él dijo, bueno, murió Moshe, muere el pueblo judío en Adán. Entonces está bien, ese día va a ser, en ese mes va a ser la destrucción. Ahora, déjenme aclarar algo, pero lo anotan, amados, aquí. Miren, echar suertes es deslindar la responsabilidad o responsabilidades y se atribuye la decisión a fuerzas cósmicas, pero no es así. Entonces, el hecho de que echen suertes, se deslindan responsabilidades y la gente atribuye eso a una decisión por una fuerza cósmica, pero eso no es correcto, eso es diabólico. Ahora, nada más anoten esto, vamos a anotar mucho, aleluya. Ahora, Amán tenía pavor, no miedo, pavor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué tenía pavor? Estamos diciendo que las suertes fueron echadas ¿en qué mes? No, Aviv, verso 7. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué hasta Adar? Prácticamente 12 meses después, ¿por qué? Porque él tenía pavor. Entonces pueden anotarlo así. La determinación de Amán de exterminar al pueblo judío, 12 meses después, pónganle así, se va a entender. Está hablando del pavor que tenía Amán. No, que le urgía mucho exterminar al pueblo judío. Porque si no hubiera dicho, no, la suerte cayó aquí, pero yo mañana me lanzo contra ellos. Sí me doy a entender. ¿Pero por qué? Un año. Pongamos a pensar eso. Entonces, cuando la gente posterga, tú que has postergado tanto entrar al Shabbat porque tienes pavor, sirviendo al diablo, entra al Shabbat, entra a la Milá, entra todo. Es lo mismo. Entonces, si sigue siendo goy, no, tú tienes que tener decisión. Entonces, cuando la gente posterga, ¿cuándo vas a presentar tu examen profesional? Ya está todo canoso. Yo en un año más. Tiene miedo. Postergar las cosas es miedo. Anótalo. ¿Cuándo vas a empezar a aprender a cocinar? En un año. ¿Cómo? Pues eso tiene que ser rápido para que te cases. ¿O vas a ir a la cocina económica? No. Pobre de tu marido. Bueno, entonces sí vamos entendiendo esto.
Era miedo, era miedo. Estamos viendo que las suertes fueron echadas en Aviv, primer mes. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense muy bien, cuando dice aquí, hay un pueblo, en el verso 8, hay un pueblo, no dijo el pueblo judío, no dijo el pueblo hebreo, hay un pueblo. Entonces, él no se atrevió, anótenlo, a decir que eran judíos. Aunque Asuero también odiaba al pueblo judío. Pero el pueblo judío pagaba mucho tributo al rey Asuero. Los impuestos, para que se entienda. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces él no se atrevió a decir que los judíos, porque si hubiera dicho, es el pueblo judío, le hubiera dicho a Asuero, mira, me caen muy gordos los judíos, se le hubiera dicho, esto es un decir, pero me dejan mucha plata, no los toques. Por eso dijo, hay un pueblo, aleluya, esparcido y distribuido entre nuestros pueblos, en todas las provincias de Torah, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. O sea, algunos sí guardarán Torah, yo no digo que no, pero la mayoría no, la mayoría no. Ahora, ¿de dónde iba a tomar Amán todo eso? De los judíos, porque dice, y si place al rey decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata. ¿De dónde los iba a agarrar? Del botín de los judíos. ¿Sí me doy a entender? No iba a ser de su propio dinero, no, iba a ser todo lo que iba a robarle a los judíos, lo que sucedió en el Holocausto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la plata de dónde le iba a tomar? De los Yehudim. Amén. Ahora, mucha atención, ya voy terminando, mucha atención. ¿Por qué vino toda esta situación? ¿Por qué vino toda esta situación? Mucha atención, por favor, a lo que voy a decir. Es muy probable que todo este castigo, porque murieron miles de judíos, no quiere decir que no murieron judíos, fue porque algunos judíos, anótenlo, se postraron ante la imagen de Nabucodonosor. Recuerda, ya nos daba Nabucodonosor, estamos hablando del imperio persa. ¿Por qué vino todo esto? Porque muchos se postraron, y en la tradición oral se da cuenta de eso, ante la imagen de Nabucodonosor. Recuerda que los tres amigos de Daniel no se postraron. Amén. Entonces, pues todo es lógico que de haber hecho teshuvá, oración, etc., y no confiar en el Eterno, y se acabó. Así como mencionaron los tres Yehudim, si tenemos que morir en el horno, no hay ningún problema. Por nuestro Elohim morimos. Y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Rav Shaul, llamado Pablo Mal. Bueno, entonces, a ver, nosotros viendo que se acerca la gran tribulación y que la bestia va a pedir adoración, ya sabemos a lo que nos atenemos. Si alguno se vuelve un cobarde o una cobarde y se arrodilla ante la bestia, porque no será perdonado por el Abacados. Entonces, todo esto que estamos viendo en el libro de Esther fue por eso. ¿Sí lo notaron? Amén. Ahora, nosotros tenemos que vivir arrepentidos siempre, y de esa manera no pecar contra el Abacados. Sigue, por favor. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Recuerda, Agag, descendiente de Agag, y le dio entonces el poder. ¿Sigue? Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Ahí está, apoderarse de sus bienes. De ahí va a sacar la plata Amán para darle al rey. Ahora, no nada más algunos judíos se arrodillaron ante la imagen de Nabucodonosor.
Anoten esto, muchos acudieron al banquete del rey Asuero. ¿Que no hubo policía israelí ayudando a Hitler? Siempre va a haber traidores, no hubo un Judas en 12. Entonces muchos fueron al banquete, y en el banquete recuerda que estaban los utensilios del templo, estaba presumiendo los vasos de oro, etc. Cuidado, mucho cuidado. Aleluya, ser fieles a Yahweh hasta el final. Amén. Si anotaron esto, de que muchos Yehudim habían acudido al banquete del rey Asuero, y entonces era una orgía, eran bacanales reales. Entonces aquí estaba ya en el 13 y fueron enviadas cartas por medio de correos que exterminaran a todos los Yehudim, niños, mujeres, etc. Sigue por favor con el 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Bueno, ahora, vamos por favor a Coelet. Vamos para allá y ya terminó. Quisiéramos quedarnos hasta la madrugada, ¿a poco no? Bueno, los que amamos la bendita Torah. ¿Y saben lo que sucedió el sábado, después del Shabbat? Casi como si hubiera yo mencionado, detente sol. El sol no se ponía, amado. Ya todavía, ya no tengo, sí. Y un anciano, no, mire, todavía está el sol. 4 para las 8, 10 para las 8 se puso el sol. ¿Quién hizo eso? Yahweh. ¿O estoy loco? No, él dijo, no, ¿se quieren ir? Ahora se esperan. El Eterno es bueno, Él quiere demostrarnos su amor, bendito es Él. ¿Quién estuvo allá afuera viendo hasta que se ocultaba el sol? A ver, levante la mano a este grupo. Se ocultó muy tarde, ¿no? De este bello grupo, el Eterno es bueno. ¡Aleluya! Le exaltamos al abacados. Bendito es Yahshua HaMashiach. Él no quiere que te pierdas. No quiere que trascedas Shabbat. No. Bueno, hay muchas cosas que vamos a seguir ministrando sobre pero ya no hay tiempo. Mejor lo dejamos para dentro de 8 días, si el Eterno lo permite. Y este Shabbat, pongan mucha atención, amados Sahim, este Shabbat voy a hablar sobre qué son los celos de Elohim. Pongan mucha atención a ese tema, conéctense, amados Sahim, aquí todos tempranito, y lo continuaré, está dividido en 2 partes, así como lo mencioné el de la ira, y el sábado a las 4 de la tarde, Shabbat, a las 4 de la tarde, México, los celos de Elohim. Pero voy a empezar desde Erev Shabbat, el viernes. Nos vamos a gozar sabiendo qué son los celos de Elohim. El Eterno te bendiga y te guarde, amado. Qué bueno que te conectaste, así aprendemos todos más. Shalom Ubrajá.